Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 23 de septiembre de 2016 y esto es La Contracrónica. El lunes pasado una fuerza aérea no identificada, digo no identificada porque nadie sabe quién ha sido, debieron ser aviones fantasma, o por lo menos hasta ahora lo son. Pues bien, una fuerza aérea no identificada en Siria, en concreto sobre la ciudad de Alepo, atacó un convoy humanitario de la ONU. Esto supongo que ya lo sabréis porque copó todas las portadas durante el martes. En concreto iban 18 camiones cargados hasta arriba de grano, de suministros sanitarios, de alimentos y demás, para auxiliar a la zona oeste de Alepo, que está siendo la más castigada por la guerra. Es por donde están atacando, entre otros, el Estado Islámico, o por donde ha estado atacando el Estado Islámico, y una especie de cruce de caminos de distintas milicias y ejércitos de los que combaten en aquella desdichada ciudad. Pues bien, iban estos camiones dirigidos hacia esta zona para suministrar cosas a la población civil y fueron atacados desde el aire. La comitiva la había organizado las Naciones Unidas y la Media Luna Roja. Y hasta ahí se sabe. Murieron 12 personas, como mínimo, quizá ha muerto alguna más, pero lo que sabemos, y quedaron los camiones totalmente destruidos. Parecía que los habían atacado con cañones láser, porque estaba justo destruido el punto exacto. Entonces, la cosa se quedó ahí y desde entonces, y han pasado ya unos cuantos días, no sabemos quién fue, qué es lo que ha pasado realmente. Es un tema grave, bastante grave, más teniendo en cuenta que sucedió dentro del mismo Alepo y solo unos días después de que se declarase una tregua entre los Estados Unidos y Rusia dentro de esa misma ciudad. Aparte de la tregua, se acababa de reunir ese mismo día, el día de los hechos, el día de autos, que se diría delante de un juez, se acababa de reunir o arrancaban las sesiones plenarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se reúne todos los años, reúne su plenario, quiero decir, reunida. En Naciones Unidas básicamente lo que hacen es reunirse en general para nada. Pues bien, la Asamblea Plenaria, la Asamblea General se reúne una vez al año, siempre en septiembre. Pues ha sido justo esta semana. Han ido para allá pues todos los líderes mundiales, han dejado caer por Nueva York, hacerse fotografías y demás. Es como una especie de evento a plazo fijo que sucede todos los años. Pues justo ese mismo día sucedió esto, lo cual fue más llamativo todavía. Que el convoy estuviese patrocinado, incluso había sido organizado parcialmente por Naciones Unidas, pues la que lo volaban desde el aire. No había militares, no había nada. Simplemente eran varios camiones cargados de comida y de medicinas para la población civil que está siendo muy castigada, en concreto en la ciudad de Alepo, que es una ciudad gigantesca. Probablemente no la conozcamos, pero Alepo es más grande que Damasco, para que nos hagamos una idea. Era la ciudad más grande de Siria, la más importante de Siria. De hecho, era el motor económico de aquel país hasta que empezó la guerra civil. Una ciudad muy antigua, una ciudad, milenaria, podríamos decir. Lleva existiendo desde la antigüedad y tenía mucha potencia, mucho poderío económico hasta que empezó la guerra. De hecho, no es casual que todos hayan querido quedarse con ella y que haya sido uno de los epicentros de la guerra, que siga siendo uno de los epicentros de la guerra. En Siria más o menos todo el mundo sabe quién ha sido, o se lo imagina. Ahora bien, en la ONU se niegan a señalar a nadie, lo cual llama la atención teniendo en cuenta que les han volado sus propios camiones. Y Estados Unidos también se niega a señalar a nadie, no dice nada. Lo que viene a decirnos, y esto de manera indirecta obviamente, es que este ataque no ha sido ni accidental, ni ha sido el típico friendly fire, el fuego amigo, que sucedió hace no mucho en Siria, que los americanos volaron, creo que fueron los rusos, por error. Estas cosas pasan. El fuego amigo es más letal de lo que a veces pensamos. En la Primera Guerra del Golfo, y esto sirva un inciso, en la Primera Guerra del Golfo, la del año 1990, para algunos es la segunda, pero la primera sería la guerra en Irak. En la Primera Guerra del Golfo, en la guerra del 90, el ejército británico desplazado allí, las bajas que tuvo, la mayor parte de bajas fueron víctimas de fuego amigo. En concreto de una de las operaciones que se equivocó un avión americano y saltó por los aires una columna entera de británicos. Volviendo de nuevo a Siria y el año 2016, pues tampoco ha sido fuego amigo ni nada parecido, ni un accidente, ni un error. Esto, la verdad es que da muy mala espina. Y a mí me la dio, no desde el primer momento, que pensé que había sido un error. Es lo primero que pensé cuando leí la noticia. Estos se han equivocado, no han sabido bien y han disparado sin mirar, o mirando mal, que también sucede. Los militares, por muchas herramientas de alta tecnología que tengan, también se equivocan. Entonces, me dio muy mala espina diciendo, aquí hay algo
huele bastante a podrido. Bueno, y en Alepo huelen muchas cosas a podrido porque es una ciudad bajo las bombas desde hace muchos años. Entonces la cantidad de cadáveres que se montaron en las morgues de la ciudad es espantosa. Al efecto recomiendo ver un documental que están poniendo ahora en Netflix sobre, no el tema de Alepo en sí, sino sobre los que rescatan gente de los edificios que se derrumban, que es algo continuo. Es un documental muy inspirador. Es gente común, zapatero, un sastre, bueno, que han decidido ponerse por su cuenta, nunca mejor dicho, hacer un emprendimiento y salen por las mañanas a ver qué edificio se ha derribado, ya sea porque se ha derribado de que los cimientos estaban averiados de tanto bombardeo o por una bomba. Y se juegan la vida para rescatar gente entre las ruinas, entre los cascotes. Pues bien, la ciudad está como está y solo le faltaba pues una cosa de estas. Antes de nada, y metiéndonos ya más en el tema, deberíamos plantearnos una pregunta importante respecto a esta historia del convoy de la ONU. La primera es, ¿quién puede atacar desde el aire hoy por hoy en Siria? Bueno, a mí se me ocurren solo 3. 4 a lo sumo si a Turquía la ponemos al margen. En principio es Estados Unidos y sus aliados, entre los cuales estaría a grandes rasgos Turquía. Luego, por otro lado, Rusia. Y por último, el gobierno de Damasco. Nada más. Son los únicos que tienen capacidad ofensiva aérea. Porque el ISIS ya les gustaría, pero carecen de ella. El ISIS no es que no haya controlado el aire, es que no ha dispuesto nunca ni siquiera de arma aérea. No quiero ni pensar lo que hubiera hecho si a estos locos del Estado Islámico se les entregasen unos cazas o unos helicópteros de ataque. No quiero ni pensar las barbaridades que podrían llegar a hacer. Y luego las milicias menores, las milicias rebeldes, tampoco tienen arma aérea. Por lo tanto, ha tenido que ser uno de estos 3. ¿Sabes? Rusia, Estados Unidos, puntos suspensivos y aliados, o el gobierno de Bashar al-Assad. Bien. Uno de los 3 ha sido, y lo mejor de todo es que los 3 saben quién ha sido. Y saben quién ha sido porque al haber tan pocos, solo 3, operadores de aviones, por resumirlo mucho, por simplificarlo mucho, se vigilan entre ellos y se controlan entre ellos mediante radares. Saben exactamente qué están haciendo los aviones del otro. Por lo que, sea quien sea, los otros 2 saben a qué ha estado jugando el tercero. Simplemente, y qué es lo que ha estado haciendo. Y aquí, a partir de aquí empezarían las preguntas. Habría que preguntarse uno a uno. El primero, ¿ha sido Estados Unidos? He leído por ahí en algunos sitios prorrusos, que ya sabéis que la propaganda de Rusia no es como en tiempos de la Unión Soviética, pero casi se acerca, empezando por el propio Russia Today. Pues en algunos sitios he encontrado que sí, que esto realmente ha sido una cosa de los Estados Unidos, que han volado este convoy de ayuda humanitaria por la simple razón de que necesitan tomar la iniciativa en Siria. Y que, bueno, pues qué mejor manera que empezar volando un convoy de ayuda humanitaria. En fin, es delirante, no tiene mucho sentido. A ver, es posible es, obviamente, porque son los 3 únicos que pueden. Pero yo creo que los Estados Unidos es poco probable. Hay que plantearse lo que ganan, no ganarían absolutamente nada, y menos aún con la Asamblea General de las Naciones Unidas, empezando ese mismo día, en su propio país, en Nueva York. No tendría mucho sentido. Pero bueno, vamos a poner todo eso, a dejarlo en hielo. Y bueno, quizá le convenga, a pesar de todo, quizá le convenga. Porque la política exterior de Estados Unidos es así. Claro, pues que la política exterior de Estados Unidos no es así. O no es así desde hace 8 años. El relato exterior de Obama es muy distinto al relato exterior de Bush. Es radicalmente opuesto. Estados Unidos es, hoy por hoy, un país, una potencia internacional, una potencia hegemónica en retirada, una potencia hegemónica contemporizadora, desde por lo menos el año 2009. Lleva así muchísimo tiempo. Procura hacer muy poquito ruido, que no se note demasiado, para evitar males, para evitar que les ataquen, que les... que les devuelvan los golpes. De hecho, en Siria apenas se metieron y les mataron a un diplomático allí. La ciudad de Bengasi hace no tanto tiempo. Y en Siria, básicamente, las operaciones las llevó a cabo... La guerra de Siria las llevó a cabo Francia. Así que simplemente yo creo que carece de sentido. No tiene... Vamos, que es absurdo. Que los Estados Unidos, sinceramente, si esto fuese una apuesta, yo no apostaría por Estados Unidos. La verdad, lo digo. No hace falta aplicar un poco de lógica. Entonces pasamos al siguiente. ¿Podría haber sido Siria? Pues más posible es. O más probable. Posibles son los 3. En este caso es algo más probable. Pero claro, aquí hay otro tema. Y es que el ejército sirio como tal no existe. Vamos, existir existe porque está ahí y se dedican a pegar tiros. Pero el ejército sirio es una extensión del ejército ruso. Y lo es desde hace ya bastante tiempo. Existe, de hecho, gracias a los esfuerzos de los rusos. Los esfuerzos materiales, quiero decir.
Es decir, todo se lo deben a ellos. Bashar al-Assad ya habría perdido la guerra si no llega a ser porque Putin le envía armas y Putin le envía financiación y Putin le adiestra a los soldados. Si no, el Bashar al-Assad estaría en el mismo sitio donde está Mubarak. O mejor, no, que Mubarak está vivo. Estaría en el mismo sitio donde está Gaddafi. Es decir, bajo tierra. No estaría vivo ni muchísimo menos en disposición de combatir. Así que no creo que se haya metido en esto sin haberlo consultado antes con los rusos. No veo yo a al-Assad diciendo o dando órdenes de bombardear desde el aire. Un bombardeo quirúrgico, muy bien dirigido. No es que pasasen por allí o hiciesen un carpet bombing de estos de, bueno, aquí todo el que esté debajo se lo lleva. No. Si veis las fotografías que se han publicado, veréis que está el camión y parece que casi el misil se lo tiraron a ese camión. Bueno, es que de hecho el misil se lo tiraron a ese camión en concreto. Un ataque muy profesional, vamos, en una palabra. Así que no veo yo a los sirios haciendo esto, una operación que hay que planificarla, etcétera, sin haberlo consultado antes y haber recibido la autorización de Moscú. Nos queda, por lo tanto, Rusia, que es a quien está apuntando medio mundo ahora mismo. Es decir, si miráis por ahí, pues si leéis unos cuantos análisis en las webs de política internacional que hay, pues veréis que la mayor parte de ellas, por lo menos las más sensatas, están diciendo que esto ha sido un ataque ruso. Pero un ataque ruso que los rusos se niegan a reconocer, simplemente. Pero tiene toda la pinta de haber sido los rusos. Es posible, y además de posible, es probable. Claro, aquí cabría cuestionarse ¿y por qué lo hacen? O por qué lo han hecho, mejor dicho. Pues por varias razones, por sobre todo una principal. Es decir, Putin quiere que Siria, que hoy por hoy es pues un satélite de Rusia, siga siéndolo, simplemente. Y necesita mostrar autoridad. Y esta es una manera de hacerlo. Es decir, quiere hacer notar que no ha perdido, a pesar del acuerdo de alto el fuego el otro día y de la entrada o del hecho de que los Estados Unidos se quieran involucrar más o las propias potencias de Europa Occidental, pues quiere hacer notar que no ha perdido la iniciativa y así envía un mensaje muy contundente, por cierto, a Occidente, a las cancillerías europeas y a Washington DC. Es bueno que sepáis que aquí estoy yo. Hay también otro factor y es vamos a probar hasta qué punto los Estados Unidos son débiles. Es una cosa que Putin, que es perro viejo y un tipo bastante peligroso, hace con relativa frecuencia. Sabe que los americanos están al tanto, es decir, él no ha dicho me van a pillar, no, sabe que están al tanto y probablemente desde las bases americanas lo vieron cómo esos aviones atacaban al convoy, vieron la operación y la vieron en tiempo real. ¿Que les pareció bien? No, obviamente. Pero lo peor era reconocerlo. Claro, en el caso, fijaos una cosa, si hubiera sido por error, si hubiera sido fuego amigo, pongamos por caso, como dicen muchos, que ha sido fuego amigo proveniente de los Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos. En ese caso, los Estados Unidos lo hubieran reconocido, pero no tanto porque son buenos, sino porque tendrían miedo a que Moscú lo filtrase a la prensa, a que los rusos lo filtrasen a la prensa y entonces quedasen mal. En el caso de que fuese Rusia por error, pues lo mismo. Es decir, era intencionado, abiertamente intencionado. Y abiertamente intencionado hacerlo ese día, a raíz de la reunión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, y no muchos días después del alto el fuego. Porque yo creo que el alto el fuego, en el alto el fuego del día 12, creo que entró en vigor el día 12 de septiembre, está el origen de todo, es el punto central. Con el alto el fuego, Assad puede hacer una limpia, y está en ello además, hacer una limpia. Como sabéis, hay varios bandos en la guerra de Siria, no es que estén por un lado el Estado, como mucha gente piensa, la guerra de Siria es el Estado Islámico, que son malos malísimos y enfrente están los buenos. No, ojalá fuese tan simple, ¿verdad? Pero es que no lo es. Hay un montón de bandos, como mínimo 4 grandes bandos. Y dentro de esos bandos, distintas milicias, que no necesariamente siempre están coordinadas. Luego, los juegos de alianzas son muy complejos. Es una de las guerras, yo desde luego en mi vida, es la guerra más compleja que he visto, que he podido ir siguiendo. Complejísima y además muy cambiante. Las milicias aparecen y desaparecen.
El Frente Islámico, por ejemplo, desapareció el año pasado. Estuvo combatiendo unos años y ha desaparecido. Y aparecieron nuevas. Es decir, de hecho, la que está pegando muy fuerte ahora mismo, la milicia que está pegando más fuerte, en concreto en Alepo, se llama Fatah al-Sham, que es algo así como defender Alepo, una cosa así, está reciente, acaba de nacer. El Frente del Sur lleva más tiempo, pero vamos, que son un montón de milicias con 4 bandos diferentes y con un juego de alianzas muy entrecruzado. Al final lo que busca Putin es que esa guerra la gane al-Assad, Bashar al-Assad, que la gane de manera descarada, y para eso tiene que limpiar antes el patio. Tiene que liquidar a los de Fatah al-Sham, a los del Frente del Sur, a todos los que pueda, y para esto hace falta que los Estados Unidos lo perciban claramente. Que sepan quién manda allí o quién va a mandar allí. A fin de cuentas, Obama lleva en la Casa Blanca 8 años, es muchísimo tiempo. En todo este tiempo Putin, que hace 8 años ya estaba donde estaba, bueno, hace 8 y hace 16, pues le ha terminado cogiendo el tranquillo a los gringos. Sabe por dónde van y sabe cómo es el sistema Obamil y hasta dónde puede llegar. Sabe que tan solo hace falta mostrar un poquito de fuerza y automáticamente los Estados Unidos reculan. Cosa que no hubiera hecho, por ejemplo, Bush en el año 2005 ni Clinton en el año 95. Pero con Obama es relativamente sencillo. Lo vimos en Ucrania. El vuelo aquel de Malaysian Airways que derribaron en Ucrania unas milicias prorrusas. Era obvio. No ha pasado nada, ¿eh? O está la cosa todavía en trámites, pero no ha pasado nada y los estadounidenses se la envainaron. A ver, que se la envainasen los europeos era previsible, pero no tanto los Estados Unidos. Pues bien, una cosa, y a ver, pocas maldades mayores se me ocurren que disponer de un lanzamisiles tierra-aire y dirigirlo contra un Boeing 777 que vuela a 10.000 metros cargado de viajeros, no de civiles, de holandeses y malayos que van de Ámsterdam a Kuala Lumpur. Es directamente un crimen inconcebible. Pues bien, es lo que hicieron. Esto fue en el año 2014, no sé si en marzo o en abril, hace 2 años y pico. Es decir, Washington, a fin de cuentas, no quiere ningún lío, no quiere prestar homenajes fúnebres a soldados en la base de Edwards cuando les llegan en aquellos aviones de carga. Esa escena la hemos visto en películas y por televisión muchas veces, ¿no? Los ataúdes tapados con la bandera de Estados Unidos. Entonces, el mensaje que le está dando, la nota que le ha enviado, con el ataque al convoy humanitario, es muy sencillo de entender. O Estados Unidos acepta a Bashar al-Assad como presidente de una futura Siria pacificada, es decir, una Siria ya sin guerra civil, con las milicias y con el Estado Islámico derrotados, y una Siria que además orbite en torno a Rusia, o Putin no se detendrá ante nada. Es decir, está dispuesto a lo que haga falta. Entre ellos, a bombardear desde el aire, en plena tregua, a 18 camiones cargados de ayuda humanitaria. El ataque, de hecho, nos puede parecer inhumano porque lo es tremendamente inhumano. Pero es que Putin está pensando en términos de guerra. La cosa importante. Piensa como un soldado, digamos. Y en la guerra todo vale. Sabe, de hecho, él está en guerra en Siria. Cosa que Obama no está en guerra en Siria. Ni Hollande. Ni Theresa May. Ni Rajoy. Ni Renzi. Ni Angela Merkel. Ninguno de estos están en guerra o no lo consideran un problema. Dicen, bueno, pues habrá que resolver. Los europeos son más dados a ver si lo negociamos, como si se pudiese negociar, por ejemplo, con el Estado Islámico. Con otros sí se podría llegar a negociar. Pero Putin, en cambio, tiene la idea muy clara de que eso es un conflicto bélico y que solo con estrategias bélicas y manteniendo la iniciativa estratégica que va de esto también, se puede ganar. Y como es una guerra, pues también hay que cubrir el frente, digamos, propagandístico. De ahí, pues, todas estas informaciones que hemos ido recibiendo a lo largo de los últimos días en los que se culpaba abiertamente a los Estados Unidos. No, es que los han bombardeado, es que son unos desgraciados y unos inmorales que bombardean desde el aire. La última pregunta que nos quedaría es ¿qué va a hacer Estados Unidos? Vamos, creo que ha quedado respondida a lo largo de los últimos 20 minutos. Yo me temo que nada. Y menos ahora que están en plena campaña electoral. Es
Es decir, mientras Obama esté allí, y estará hasta finales de enero, que es cuando se produzca la investidura o la inauguration que llaman allí, la investidura del nuevo presidente, pues no va a pasar nada. Luego Dios dirá, dependerá mucho de quién venga. Si viene Hillary, lo más probable es que haya continuismo, y si viene Trump, pues en política internacional es una auténtica incógnita. A ver si hago, no sé, un día de estos, una semana de estas antes de las elecciones, una contracrónica especial solo sobre el tema de la política exterior de Trump, la que por lo menos la que quiere hacer, que ya hice una sobre su economía hace cosa de un mes. Entonces, eso es todo lo que podemos esperar. Es decir, Siri va a hacer el patio de atrás de Rusia durante como mínimo los próximos 5 meses. Noticias Mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Me manda Fernando Parrilla, a quien por cierto que soy oyente de la contracrónica y a quien por cierto ya he extendido invitación para la contracrónica para venir aquí conmigo y hacer un programa y estar juntos y tal y cual, y que comparta su sabiduría, que es mucha, con todos vosotros. Pues me manda Fernando una noticia conmovedora. Pero realmente conmovedora. La he metido dentro de las noticias mierder porque tiene algo de mierder, la verdad. La historia de este cartero es un cartero de la provincia de Tarragona, de un cartero catalán, a quien han condenado a 1.170 euros y una pena de cárcel de un año. No la va a cumplir porque con un año no te meten entre rejas, pero bueno, los 1.170 euros supongo que los tendrá que apoquinar. Bien, pues este hombre al parecer era cartero, pues ya sabéis, el tipo que te deja las cartas en casa, ¿no? Sale por las mañanas en su Vespa y va dejando las cartas pues por todos los portales del barrio. Pues en lugar de dejarlas, lo que hacía era que se las llevaba a casa. Claro, leyendo la noticia completa que está publicada en El País, es una noticia muy reciente, es de ayer mismo, pues resulta que es que la casa la tenía encima de la oficina de correos. Y el hombre pues se debía subir allí pues gran parte de la correspondencia. O simplemente que no salía a trabajar, que simplemente llegaba a la oficina, recogía sus cartas, las metía en el zurrón, y en lugar de ir a repartirlas, pues se subía a ver la tele. Decía, oye, que no, voy un momento al baño. Y estaba en el baño y decía, bueno, pues oye, voy a ponerme la tele, ¿no? O a lo mejor se dedicaba a leer y resulta que tenemos un cartero poeta. Es que no se ha investigado lo suficiente. Si yo en lugar de vivir en Madrid viviese en Tarragona, ya me habría informado. No sé, este hombre repartía correspondencia de los vecinos de Comaruga y el Vendrell. No sé dónde está eso, no sé si es Tarragona capital o es un pueblo perdido por la provincia, no tengo ni idea. Pero vamos, si estuviese allí yo me habría informado, porque al hombre pues se le han encontrado 541 cartas que no eran suyas, es decir, cartas de la oficina, cartas, certificados y cosas por el estilo, que las tenía por todas las partes de su casa. Y diréis, bueno, ¿y cómo han dado con ellas? ¿Qué pasa? Que el jefe un día se hartó y digo, bueno, ya está bien, oye, macho, no puede ser que tú todos los días sales de aquí y te subes a mear. Entonces voy a mirar a ver si te controlo. No, nada de eso. Es decir, todo le iba sobre ruedas hasta que le desahuciaron del piso. Nada más, del piso que estaba encima de la oficina de correos. Y cuando fueron a sacarle, pues se encontraron pues toda esa cantidad de cartas que estaban, ojo, la mayor parte de ellas sin abrir, es decir, las tenía por tenerlas, y luego una parte, 138 sobres, los tenía abiertos, simplemente. Eso sí, el hombre ha dicho que él nunca fisgoneó en la correspondencia. Pues si no fisgoneó, no sé para qué los abrió, sinceramente. Uno por lo mejor le daba el gusto, como eso es que le gusta explotar burbujitas del papel este que sirve del plástico este para embalar, ¿no? Pues quizá, no tengo ni idea. La cosa es que el hombre, pues nada, al final todas estas cosas suceden, os lo digo sinceramente, da para una novela corta, o por lo menos para incluirlo en alguna serie de televisión. El cartero con síndrome de Diógenes de sus propias cartas. Esto me ha recordado, mientras lo leía, una historia que sucedió en Estados Unidos hace muchos años, muchísimos, pues era 15 por lo menos, o por ahí, o 16, no lo sé, un montón de años, de un tipo, unos funerarios en un estado del sur de Estados Unidos, no recuerdo bien cuál, no sé si era Luisiana o Mississippi o Alabama, uno de estos, que no contrataban, tenían una casa de pompas fúnebres. Y cuando llegaba alguien, se le moría alguien, pues un padre o la hermana o lo que fuese, pues llegaban allí y contrataban los servicios fúnebres con ellos. Estos tíos muy bien, cobraban, no sé qué. Compraban el ataúd, metían ahí al muerto, pero no lo enterraban.
los tenía en la casa, una casa de estas perdidas en mitad de una marisma del sur de Estados Unidos, rodeada de ataúdes. Podéis buscarlo, debe ser una noticia del año 99, 2000, 2001. Yo recuerdo que me llamó la atención, acababa en aquel entonces de empezar Internet y uno podía empezar a seguir las noticias hasta sus últimas consecuencias. Bueno, pues empecé a seguir aquella historia y me llamó mucho la atención. Además, por aquel entonces yo hacía sucesos y todas estas cosas pues las perseguía con más ahínco que las persigo ahora. Pues me recordó un poco esta misma historia. Un tipo que se lleva el trabajo a casa. Estos funerarios tenían los muertos en casa, literalmente, y este hombre pues tenía sus cartas, nada más. A lo mejor le llevaba su tiempo y bueno, iba poco a poco, traía el zurrón lleno y se dejaba. En fin, bueno, pues esto es lo que me pasa a Fernando, que espero. Y Fernando, la invitación te la he extendido por correo, pero ahora te la hago de viva voz. Ya sabes, estás invitado a la Contracrónica y como tú y yo somos madrileños, pues nos podremos ver el día que tú quieras, ya sabes. Entre tanto, a todos vosotros, más que veros, pues espero teneros ahí y no me vais a ver, pero sí me vais a escuchar, que no está nada mal. Para ciertas cosas no se necesitan más que los oídos. Pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.